los que están acá. Bueno, veo allí que la hermana está bien abrigada con su calefactor atrás y aquí hace bastante calor, la verdad. Así que vamos a pedirle al Señor que nos pueda ambientar en torno a su palabra para que así podamos a través de ella sentirnos ya sea con la temperatura ambiente que la palabra de Dios nos puede dar. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 3 versículo 25. Romanos 3 25. Romanos 3 25. Allí Pablo está hablando acerca de el sumo sacerdocio de Jesús y está hablando del poder que la expiación o la propiciación, que lo vamos a explicar, tiene para con nosotros. Vamos a partir desde el versículo 21 leyendo lo que está escrito. Dice así, mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios, la que viene a ser ahora magnificada, que viene a través de Jesús, es decir, es una presentación de Jesús, eso es lo que está diciendo literalmente, porque está hablando de Cristo, esa manifestación de Cristo que se ejemplifica en este caso a través de su justicia es testificada por la ley y por los profetas, es decir, por la misma palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. La ley presenta, perdón, la palabra presenta a Cristo y su justicia. La palabra presenta a Cristo y su justicia. La ley presenta a Cristo y su justicia. ¿Cómo así? Si el mismo Pablo nos dice que la ley es el ayo para ir a Cristo, ¿por qué? Porque la ley lo acusa de ser un pecador. ¿Cómo entonces, si la ley lo que hace es acusar al pecador de que está en contradicción con la misma ley y de que es un pecador, evidentemente, y que no tiene el acceso al cielo o hay algo que lo prohíbe relacionarse con el Dios del cielo, que son los pecados? ¿Cómo entonces esta ley al mismo tiempo está presentando la justicia de Dios? Y en forma todavía más amplia, los profetas, refiriéndose específicamente a la palabra, al Antiguo Testamento, testifican acerca de la justicia también. ¿Ok? Lo más relevante está en torno a la ley. Y ese es el punto que vamos a tomar en este caso, en este tema. Cómo la ley, siendo un elemento en el cual nosotros estamos en contraste, en contradicción, no en relación a la ley, no hemos recibido día tras día el nuevo pacto en el cual la ley, esta se graba en la mente y en el corazón, por lo tanto, andamos sin ley, en contradicción a la ley y por lo tanto la ley nos acusa. Pero esa misma ley nos muestra la justicia de Dios. ¿Cómo así? Sigamos leyendo. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta es la base de la presentación de la justicia de Dios. Siempre Dios toma en cuenta, y lo hace así desde el momento desde que el pacto eterno se establece entre Dios y él, el Padre y el Hijo, toma en cuenta al pecador como un pecador, como un ser caído. No hay diferencia. Lo toma en cuenta desde ese punto de vista en el cual está hundido en el pecado. Es decir, la justicia de Dios es, es la solución para aquel que está perdido como para aquel que está en la justicia. Por lo tanto, no hay diferencia absoluta en aquel que está perdido. También puede obtener a través de Cristo y la presentación que la ley hace de Cristo, que esto es lo interesante, la presentación que la ley hace de Cristo o hace en relación a Cristo para manifestar su justicia. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sabemos muy bien
que la ley no justifica. La ley no justifica ni los profetas pueden justificar, sino que el que es justificado lo es a través de la gracia. ¿Qué significa esto? Por un regalo, que lo leemos en el versículo anterior, que es por medio de la fe, mediante la redención que es en Cristo, ¿ok? La gracia se obtiene solamente por la redención dada por Jesús, por la obra manifestada por Jesús, pero no por la obra en estricto rigor como un hecho consumado, sino que más bien por, porque Dios ha decidido hacer esto desde antes de la fundación del mundo a través del pacto eterno. Entonces, en resumidas cuentas, Dios ha establecido, y esto lo hemos conversado ya, Dios ha establecido un pacto en el cual Él ha manifestado su justicia, tanto justicia como misericordia, pero en este caso estamos hablando de la justicia. Dios ha manifestado su justicia desde antes de la fundación del mundo, y esto es un hecho consumado y evidente para nosotros a través de la redención obtenida por Jesús con su muerte en la cruz, ¿ok? Pero podría haber, si nosotros viviésemos antes de la muerte de Jesús en la cruz o durante el periodo de la muerte de Jesús en la cruz, durante ese tiempo en el cual estuvo, eso no significa que aquellas personas que vivieron antes o durante y que todavía no habían visto la manifestación de Cristo en la cruz, estas personas no tenían la posibilidad de obtener la gracia y su justicia gratuitamente, como por gracia. Todo lo contrario, tenían la posibilidad, porque el hecho consumado, el cual es la muerte, es una promesa que viene desde mucho antes. Por lo tanto, el Dios del cielo nos manifiesta su justicia no solo por el hecho consumado que es la muerte en la cruz, sino que más bien la manifiesta desde anterior, desde la existencia de la eternidad. ¿Desde cuándo entonces existe la ley? Desde la eternidad. La ley existe desde la eternidad. Entonces, como la justicia de Dios existe desde la eternidad y la ley de Dios existe desde la eternidad, estos dos son inseparables, son hermanables, es decir, han estado juntos por siempre. Por lo tanto, uno manifiesta el otro, uno está en relación al otro, uno obedece al otro y está en concordancia con el otro. No pueden separarse. Dios ha establecido su ley y su justicia como dos hermanos que no pueden andar separados. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos trasladar la justicia de Dios a la eternidad y la ley de Dios a la eternidad. Y cada uno da un eco de la otra cosa. Y eso se manifiesta como uno de los ejemplos, o tal vez el ejemplo más destacado, sin duda creo yo que es el más destacado, porque así la palabra lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Por lo tanto, ese dar a su Hijo, que es por la muerte en la cruz, por su vida y muerte y resurrección, también esa redención obtenida por Jesús es una manifestación de un acontecimiento eterno. ¿Ok? No sé si se logra entender. Pero el Señor ha manifestado su justicia desde la eternidad y lo que nosotros hemos visto en Jesús es una manifestación evidente, tangible de esa gloria que existe por la eternidad. No es algo que a Dios se le compujo el corazón o se sintió triste después de que Adán y Eva cayeron o después de vernos a nosotros correr de un lado para otro sin ayuda para poder ser rescatados. No, Dios desde antes de que incluso cayésemos en este problema que es el pecado, Dios ya había extendido en la explanada del universo su justicia tanto como su ley. Estas dos cosas están juntas. Entonces, para salvar al ser humano, Dios no puede separar su ley y su justicia. No puede separar su ley y su justicia. ¿Ok? Entonces, Dios tiene que hacer que el pecador cumpla la ley y que para que la justicia, la cual es la transformación del carácter, no estamos hablando de justicia en términos de juicio, no, estamos hablando de justicia de
que Dios es justo, Cristo es justo porque Él ha cumplido y es un sacrificio perfecto y obedece la ley, sacrificio perfecto y obediente a la ley, y Él transfiere esa justicia, esa obediencia también, ese carácter a aquel que lo quiere recibir. Por lo tanto, si estamos hablando de la ley y la obediencia, la ley y la obediencia como dos cosas que son inseparables. Algo que Satanás indudablemente quiso separar, dividir en un inicio, atribuyendo a que, diciendo que esto era imposible, porque él no lo pudo lograr, por su pecado, no lo pudo lograr. Entonces, si él era el más enaltecido en el cielo después de Jesús, claramente, si él no podía, nadie podía. Entonces, el que podía era un autómata, es decir, era un robot. Esos pueden. Y como ninguno en el cielo era un robot, nadie era un autómata, entonces guardar la ley, obedecer a la ley era imposible. Por lo tanto, el Señor, en su misericordia, que la vamos a poner dentro de el cuadro de la ley, y lo vamos a ir explicando por qué, en su misericordia el Señor manifiesta a Cristo Jesús, la simiente. Jesús es manifestado en misericordia. Su misericordia demuestra de que había una posibilidad que estaba fuera de la mentalidad de Lucifer, el cual se había encerrado en un pensamiento satánico, había perdido toda percepción de lo que Dios era, porque él lo sabía absolutamente, pero en su pecado él perdiendo esa percepción moral y espiritual que tenía antes de ser el engañador. Por lo tanto, él no podía entender, se engañó a sí mismo y se convenció de que la ley era imposible guardarla. Y así también convenció a muchos otros en el cielo, y hoy día aquí en la tierra también sigue con ese convencimiento. Por lo tanto, Jesús es manifestado en una forma tangible, no porque antes no estaba manifestado, siempre ha estado manifestado, pero ahora en forma tangible, para que aquellos que no sabían que había ley, se manifestase la ley. Jesús, en ese sentido, Él es la ley. Jesús es la justicia. Él es la misericordia. Él es todos los elementos, conceptos que explican a Dios, ejemplificados en un ser, en una persona. Es decir, Jesús representa todas aquellas alegorías y metáforas que representan al Dios del cielo. Entonces, para que el universo pudiese comprender de que sí era posible guardar la ley, de que la ley representa a Jesús y que la ley no era gravosa y que no era una obligación de parte de Dios, tenía que manifestarse esa gloria eterna en evidencia para aquellos que todavía no la habían visto. Y nosotros sabemos que ni siquiera los ángeles habían tenido esa mayor evidencia, a pesar de vivir allí y a pesar de estar allí, porque la mayor evidencia es la muerte de Jesús y su resurrección en la cruz. Esa es la mayor evidencia, que Él haya dado a su Hijo para que nadie se pierda. Entonces, ahora leemos el versículo 25 con ese contexto, esa introducción solamente. Más bien el tema es lo que vamos a ver ahora. Entonces dice, versículo 25, a quien Dios ha puesto en propiciación. ¿A quién? A Jesús. Entonces, la manifestación de Dios para demostrar su justicia, su misericordia, su ley de obediencia no impuesta, sino que escogida por una mente libre, moral y escogida por esa mente para recibirla en su corazón, en su mente, se manifiesta esa ley a través de Jesús, pero no en cualquier lugar, puesto en propiciación. Creo que en este sentido el español, si alguien lee inglés, si alguien habla inglés, y creo que muchos de los que están aquí hablan inglés, si ustedes leen en inglés, la palabra que se utiliza acá es una distinta. Voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver un par de cosas. A ver, creo que se salió. Vamos a nuevamente aquí. Ahora sí. Entonces, tenemos aquí, ustedes claramente pueden identificar que este es el santuario, el tabernáculo.
ahí en el desierto. Entonces nos aproximamos, no vamos a ver nada de esto que está acá, tal vez en otro momento. Entonces tenemos acá el lugar santo y vamos a entrar al lugar santísimo, como cual día de la expiación que estamos viviendo ahora nosotros. Ahí vemos el arca y vemos aquí en una de las paredes del lugar santísimo unas escrituras que no, obviamente no están así en la realidad. Esto yo lo coloqué para poder explicar precisamente lo que vamos a ver ahora. Espero que se pueda leer ahí, si no, bueno, son palabras en griego, en hebreo, que no es necesario aprender, sino que más bien que podamos escuchar la reflexión. Dice entonces, la palabra griega que Pablo utiliza en Romanos 3:25, refiriéndose a propiciación, que es una palabra en español, y que tiene muchos otros derivados, como cuando dice también, sé propicio a mi pecador. En realidad esa no es la misma palabra, porque la palabra propiciación se refiere a un objeto, a un objeto. ¿Y cuál es ese objeto? La tapa del arca. La tapa del arca se llama propiciatorio. Es un objeto, no es un símbolo, no es una energía, no es un poder, no es Jesús envuelto en la tapa, no. Es una tapa, eso es, simplemente es la tapa. Esa tapa era hecha de oro macizo, oro puro, no era madera recubierta con oro, era solo oro, y tenía los ángeles también, y sobre la tapa, en el día de la expiación, se colocaba la sangre del macho cabrío, es decir, de Jesús. Entonces, y sobre ella también estaba la Chequiná, que de acuerdo a Isaías capítulo 6 es precisamente el mismo Jesús, la Chequiná. Entonces, dice Pablo, cuando él traduce, o más bien cuando él escribe esta palabra en Romanos 3:25, él la toma de Levíticos 16:15. En 16:15, si no me equivoco, habla acerca del arca del pacto, de la sangre que es rociada sobre sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio, y allí se escribe la palabra hebrea que es caporé, que significa tapa del arca, literalmente, caporé, esa es la palabra hebrea. Y cuando Pablo lo traduce al griego y lo escribe en el griego para que fuera, porque era el idioma general del pueblo y de la gente, entonces lo escribe como la palabra hilasterión. Esta es la palabra griega con la que Pablo se refiere a propiciatorio, pero que eso no significa nada más que tapa del arca. Entonces, para nosotros es muy fácil entender lo que voy a decir ahora y lo que leemos en el versículo. A quien Dios el Padre, porque Él ha dado a su Hijo, lo da como una manifestación no obligada, una presentación. Dios presenta a su Hijo al mundo y el que lo ve, como dice Corintios Pablo, cuando uno lo ve cara a cara como por un espejo, es transformado por esa evidencia. Entonces, aquel que lo ve, también como la serpiente que es levantada en el desierto, es lavado, es limpiado, es sanado de sus enfermedades, en este caso del pecado. Entonces, esa manifestación debe ser visible, no solo para los cristianos, visible para todos. Entonces, es colocado Jesús justamente en el lugar donde tiene que ser colocado. La chequina es un símbolo de eso también, que no es parte del tema, pero es un símbolo de eso. Pero en este caso la sangre, como decía el título, la sangre que tiene poder para transformar, la sangre de Jesús, es colocada. ¿Cómo Dios coloca a Jesús sobre el propiciatorio? Con su sangre. Esto es evidente, esto es claro, es así como sucedía en el día de la expiación, pero hoy día, frente a Dios, Jesús está manifestando sus manos. Patriarca y profeta dice cuando sucedió el acontecimiento del diluvio, dice allí de que Jesús muestra sus manos delante de Dios horadadas y su sangre. De esa forma Él lo hace. No es que Él esté sentado arriba del arca o esté, perdóname la expresión, pero esté estrujando sus manos para que caiga sangre sobre la tapa. No está haciendo eso. Ninguna de las dos cosas, sino que ni siquiera tampoco Él está todo el tiempo con las manos levantadas. No es así. Claramente el Señor sabe que Él es una representación viva de su sangre. Por lo tanto, el hecho de que Él esté allí es que la sangre está allí sobre el propiciatorio. Y en ese sentido dice Patriarcas y Profetas que si no fuera
porque Jesús está allí presentando sus manos, sus pies, su costado, es decir, las heridas y su sangre delante de Dios, Dios no atendería a nadie. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice literalmente. Dios nos atiende, nos recibe porque Jesús está allí frente a Él presentando su sangre, sus heridas. Entonces, esa manifestación de Jesús debe ser no en cualquier lugar, debe ser frente a Dios, sobre el propiciatorio, sobre este lugar. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo entonces Romanos 3:25. Entonces, Dios puso a Jesús allí, no obligadamente. Jesús se dio y el Padre se dio juntamente con él. Los dos murieron. Dios murió, la divinidad no fallece porque la divinidad tiene vida en sí misma, pero esa humanidad de Cristo murió y estuvo allí aguardando en la tumba por aquellos 3 días. Y por medio, dice aquí, a quien Dios puso en propiciación, por medio de la fe en su sangre. En otras versiones, y que me parece incluso más adecuado, dice, es al revés la frase, dice, a quien Dios puso en propiciación por medio de su sangre a través de la fe, ¿ya? Es decir, Dios puso la sangre sobre el propiciatorio y nosotros, o Él lo hace a través de la fe, porque Él no está sobre el propiciatorio acostado, ni nada por el estilo, y nosotros recibimos esa sangre por medio de la fe también, ¿se entiende? Por lo tanto, el Señor mismo hace esto, ¿por qué? Porque es imposible que nosotros vayamos hasta ese lugar y recibamos esa sangre. Cuando se nos dice, o cuando la Escritura dice, lávense con la sangre del Cordero. ¿Quién puede ir al cielo y tomar esa sangre? Nadie. Nadie puede hacerlo. Por lo tanto, es necesario que esa sangre se aplique sobre el pecador que está en un lugar específico, en un punto específico sobre el cielo, en una posición específica delante de Dios, específica delante del arca, que lo vamos a ver ahora. En el arca es muy específica y es tan específica como maravillosa, y a través de la fe nosotros la podemos recibir. Dice, ¿y qué sucede cuando la recibimos por la fe? Para manifestar su justicia. La justicia se manifiesta cuando la sangre derramada por la fe del Hijo de Dios es obtenida por el pecador. Esa justicia se manifiesta en ese acontecimiento. Mientras Jesús está allí, la justicia impera en el universo. No es que porque yo voy a recibir la justicia o yo me arrepienta, es que sale justicia de Dios. Este es el pensamiento que Martín Lutero destruyó en el siglo XVI, en el cual Dios, ahí tienes unas moneditas a ver si sale algo de ti de misericordia de parte del cielo. Cuando cae la moneda en el ofertorio, un alma se libra del purgatorio, es decir, colocamos allí la ofrenda o el dinero, incluso aunque se trate de nosotros mismos, y ocurre un milagro, como una caja de cambio. Esto no es así. El hecho de que Jesús esté allí, la justicia reina en el mundo. ¿Ok? Entonces, esa justicia por la remisión de los pecados pasados también. Es decir, no solamente de los presentes, sino hablamos solamente de usted y yo, sino que de todas las generaciones desde Adán hacia adelante. Todos ellos que no están en esta dispensación, en la dispensación me refiero a ahora cuando Jesús está en el lugar santísimo, reciben a través de la fe en la sangre que caería algún día sobre ese lugar o que se presentaría literalmente sobre ese lugar en el propiciatorio, reciben el perdón por los pecados pasados en la paciencia de Dios. Dios en su misericordia, paciencia, paz, misericordia. Justamente este Melquisedec, que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 7, que no les pido que lo busquen, solamente lo estoy mencionando. Este hombre, Melquisedec, era rey de Salem, y que significaba justicia. Y también, o sea, era sacerdote, era rey y sacerdote de Salem, que significa justicia, y luego él era rey de Salem, que significa paz. Ese lugar que significaba Salem, significaba paz. Por lo tanto, él era el rey de paz y esa paz
o esa paciencia por la cual, como dice Romanos 5.1, se obtiene al recibir la justicia de Cristo, yo obtengo paz para con Dios. Esa paz solamente se recibe, esa paz solamente llega al pecador a través de Cristo. Ahora Cristo existe solamente desde cuando Él vino, no, existe desde la eternidad. Por lo tanto, la paz y la justicia de Dios siempre han existido. Ahora se están manifestando de forma más destacada. Esta es la cita que aparece ahí en Testimonios para los Ministros, cuando menciona la hermana White, nuestra profeta, acerca de esta presentación más destacada de Jesús a través de los pastores Waggoner y John, quienes presentan a Cristo como el garante, como aquel que toma nuestra posición y nos transfiere sus elementos, su justicia, su obediencia a la ley, su bondad, su paciencia, con la cual ahora hay relación con Dios nuevamente. ¿Se entiende? Por lo tanto, esa sangre puesta allí o manifestada allí hace que Dios pueda declararnos justos delante de Él. Ahora, habíamos hecho una premisa. La ley declara también la justicia de Dios. Y lo vamos a ver enseguida. La palabra raíz de hilasterión, que es el griego, que es caporet en el hebreo y que es propiciación en el español, que significan todas, tapa del arca, o tapa, o cubrir, o cobertura, esa tiene una raíz que es kafar. Y esa raíz sí significa cubrir, tapar, embetunar, sellar, ¿ok? Y esa raíz aparece en la Biblia también por sí sola en Génesis capítulo 6, versículo, si no me equivoco, 16. Vamos a buscar allí Génesis 6:14. No, era el 14, Génesis 6:14. Allí aparece esta palabra kafar, que es la raíz de tapa del arca, en este caso, y que en este caso es cubrir. Entonces dice, hazte, le dice a Noé, un arca. Interesante, un arca también, de madera de gofer, y la madera también era de madera, el arca del pacto, no así la tapa, que era de oro puro. Y harás compartimientos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra calafatear significa, es la palabra kafar, literalmente. Decían en el hebreo diría y la kafar por dentro y por fuera. ¿Ok? Entonces, esa palabra kafar es cubrir. Y lo interesante de este versículo y la relación también que hay de arca a arca es que esta arca representa en este caso a algo que sostiene y que guarda lo que hay adentro, ¿ok? Así como lo es nuestro cuerpo también. Por lo tanto, cuando Dios manda a cubrir, Él no cubre solamente la justicia con su justicia al pecador, Él no cubre con su sangre al pecador solamente por fuera, embelleciéndolo. Muy bien me lo dijo mi hija ayer hablando un poco de esto y me decía ella, así como Jesús le dijo a los fariseos, por fuera parecen hermosos y relucientes, pero por dentro son huesos secos, huesos de muertos, por fuera sepulcros blanqueados, muy relucientes. Entonces, el trabajo de Dios, el trabajo de cafar, de cubrir, siempre es tanto interior como exterior. Y se entiende que viene desde el interior hacia el exterior. De esa manera Noé tenía que cubrir, cafar el arca, cubrir. Por lo tanto, la palabra que se utiliza para cubrir es una palabra que está relacionada con un cubrimiento tanto interno como externo. Alguien podría decir, bueno, eso es una conjetura, pero claramente donde está puesta esa sangre no lo es. ¿Por qué? Porque ¿qué hay dentro del arca del pacto? Nosotros lo sabemos perfectamente. A ver si me ayuda aquí la tecnología. Sí, algo se ve. Ahí está la ley de Dios. La ley de Dios, la cual está dentro del arca, dijimos, y lo sabemos muy bien a través de los escritos de Juan, de sus cartas, que el quebrantar la ley, eso es el pecado. Entonces, la ley está acusando al pecador, no justificándolo, está acusándolo, es el ayo para ir a Cristo, porque si no hubiera una ley, no sabría yo que soy malo. Y el Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, nos contrasta con Cristo y como Cristo es la personificación de la ley, es decir,
es la ley, nos está contrastando literalmente con la ley. Por lo tanto, la ley tiene esa doble función. La ley nos manifiesta nuestros pecados a través del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo nos traslada a la justicia. ¿Cómo así? Esto lo dice Juan capítulo 16, cuando se menciona las funciones del Espíritu, las funciones principales o bases del Espíritu. Dice, nos convence de pecado, es decir, nos acusa de que estamos en contradicción a la ley de pecado, y luego dice de justicia. Es decir, y generalmente no logramos aplicar esta segunda palabra. Siempre entendemos que el Espíritu Santo nos convence de que somos malos, de que hay pecado. Pero no solamente hace eso el Espíritu Santo nos manifiesta la justicia. Es decir, el Espíritu Santo nos lleva hasta este lugar. Si usted y yo vamos al lugar santísimo es porque no por voluntad propia. El Espíritu Santo te lleva, no como un robot, porque si no estaríamos diciendo que Satanás tiene razón, sino que decidimos aceptar que somos malos y vamos y somos llevados por el Espíritu en nuestra mente, como Jesús fue llevado al desierto, como lo veíamos la última vez como la mujer samaritana, y el Espíritu lo llevó al desierto. En este caso, el Espíritu nos lleva al lugar santísimo porque nos lleva al lugar donde se manifiesta la justicia plenamente, allí donde está la sangre. Entonces, la ley que es desde la eternidad, la cual es la personificación del carácter de Dios, la ley declara la justicia que hay en la sangre. ¿Cómo lo hace? Porque dice, en este caso ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, los últimos versículos, en este caso del 16 adelante, dice lo siguiente: porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó de la simiente de Abraham, es decir, Jesús se hace un ser humano, ¿ya? Se hace un ser humano. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante, en todo como un ser humano. Él era tal cual como nosotros. Creo que esto lo hemos conversado, a pesar de que todavía está prometido el poder tener un tema exclusivo acerca de la naturaleza humana de Jesús. Estoy seguro que ustedes ya lo han tenido, pero no está de más tener otra mirada también. Entonces, Jesús, siendo un ser humano en todo semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere para expiar los pecados pasados. Por lo tanto, Jesús es fiel sumo sacerdote y dice ahí fiel y misericordioso sumo sacerdote solamente, de acuerdo al texto, por el hecho de haberse convertido o de haber recibido la naturaleza humana. Si él no hubiese recibido su naturaleza humana, eso no le permitía a él ser fiel sumo sacerdote. Eso lo dice el texto antes y lo dice después también. Leemos lo que dice después, a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios, porque tenemos a un Jesús, el cual padeció, es decir, murió siendo tentado, no cometió pecado, pero por eso él puede comprender plenamente a los que son tentados, porque él ha sido tentado igual que usted y yo caemos y él no cayó. Entonces, por eso él es misericordioso y fiel. Puede ser misericordioso con alguien que se puede compadecer con nosotros porque ahora nosotros sentimos, o más bien entendemos, que hay alguien que comprende plenamente nuestra posición en la cual podríamos justificarnos. Es que es tan difícil cambiar de alimentación, es que es tan difícil dejar de hacer tal o cual hábito, es que es tan difícil o soy demasiado viejo para hacerlo, pero ahora tenemos uno que lo cumplió siendo uno como nosotros y en ese sentido Él es fiel y misericordioso, se compadece porque se ha puesto nuestros zapatos y ahora Él nos invita a llevar su yugo también, es decir, a poder subirse y colocarse sus zapatos ahora. Y lo excelente de esto y lo maravilloso de esto, que al vestirnos como Él, al ponernos su justicia, que es su sangre vestida sobre nosotros, nosotros no solamente podemos experimentar lo que Él experimentó como triunfo humano,
En ese sentido, Pedro dice lo siguiente allí en el segundo libro de Pedro, capítulo uno, si no me equivoco, capítulo uno, segunda de Pedro, capítulo uno, versículo 4. Esto sucede. Jesús toma nuestra naturaleza, es fiel sumo sacerdote porque puede compadecerse de nosotros al no caer en pecado y siendo tentado igual que nosotros. Por eso Él obtiene el triunfo en aquello que nosotros no lo obtenemos y nos puede regalar ese triunfo. ¿Qué es lo que nos regala cuando Él se viste como nosotros? Al nosotros vestirnos como Él, dice el versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas promesas, la promesa de allegarnos a ese lugar, esa es la promesa, allegarnos a ese lugar por el Espíritu, el cual nos toma y nos lleva, no obligadamente, sino que libremente, es decir, cada uno decide, o podemos seguir siendo tibios, perdón, y orgullosos y creer que no lo necesitamos en cada momento y todos los días, sino que el Espíritu nos, con gemidos indecibles, nos está queriendo llevar constantemente allí, día a día, todo momento del día. Entonces, aquel que llega ahí, cree en esa promesa, va hasta ese lugar, se reviste con la justicia de Cristo y dice, para ser hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo por las concupiscencias. Por lo tanto, Jesús, al hacerse un humano y al recibir nuestra naturaleza, Él lleva su sangre hasta el propiciatorio y es una sangre divina y humana. Entonces la ley que nos acusa ve la sangre divina y dice, ok, sacrificio de sangre divina. Eso era lo que la ley necesitaba. No necesitaba sangre de ángeles, no necesitaba sangre de seres no caídos de otros mundos, necesitaba la sangre de Dios. Ojo con eso, de Dios. Solo Dios podía sacrificarse. Y eso hace maravilloso el que Él lo haya hecho por plena voluntad y por amor, por misericordia. Entonces, la ley necesitaba la sangre de Dios y esa sangre ahí está. Pero nosotros no somos Dios, nosotros somos humanos. Por lo tanto, esa sangre también debía ser humana. Y entonces la ley, no tomando en cuenta nuestro pecado, porque la sangre que está allí es una, no son dos sangres, es una sangre que comparte dos naturalezas, él ve esa sola sangre, la cual es obediente plenamente a la ley y cumple todo lo que la ley requiere, la muerte del pecador, que era Jesús, en este caso él se hace pecado, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, él se hace pecado y él es perfecto en obediencia a la ley, es decir, se cumplen todos los requerimientos de la ley, por lo tanto la sangre dice, ok, está completo, y esa sangre humana también es obediente. Entonces, esa sangre humana es la tuya y la mía si es que la queremos aceptar también, porque Él es fiel y misericordioso al hacerse como nosotros, y nosotros, al llegarnos allá, nos hacemos como Él. Es decir, obtenemos esa naturaleza divina que no teníamos antes. ¿Esto nos hace dioses? No, esto no nos hace dioses. ¿Esto qué nos hace entonces? Esto nos hace justos delante de la ley. Entonces, la ley declara su justicia, la justicia de Dios en usted y en mí. La declara porque está en el interior, no diciendo, ahora he declarado a Ítalo el justo. No, declara lo justo que hay dentro de Ítalo, que es la sangre de Jesús. Espero que no haya sido un enredo de palabras y frases, porque a veces esto es muy metafórico. Quiero trasladarlo a lo real, y lo real y tangible es que cuando Jesús, y mientras Jesús esté allí, en ese lugar santísimo, en el cielo, Él te regala esa sangre y la ley que está allá abajo de la sangre dejará de acusarte. Ya no te apuntará más, como que si estuviera viva, en realidad lo está, porque la ley es Dios. Y Dios es el que nos apunta también, porque sin santidad nadie verá a Jehová, y si llegas sin santidad, no solo te apuntará, sino que te quemará en un instante. Y eso sucederá con los perdidos. Entonces, Dios ya no nos apunta, su ley ya no nos apunta, porque ahora tenemos la naturaleza de Jesús, y esa naturaleza es justicia. Tenemos a Jesús mismo en nuestro corazón. Es decir, el nuevo pacto está plenamente cumplido en nosotros a través de Cristo Jesús. Luego de acá, estas dos últimas palabras son frases, mejor dicho. La cuarta palabra o frase es una palabra en alemán.
ustedes ya sabrán quién escribió esto, que es Martín Lutero. Martín Lutero, cuando traduce la Biblia completa, del griego, del hebreo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo traduce, en este caso específicamente el griego de Pablo lo traduce literalmente al alemán, no del latín al alemán, del griego al alemán. Eso es lo que hace Lutero. Entonces, comprendiendo obviamente el latín, él toma del griego y lo traduce allá. ¿Qué es lo que debiera decir en alemán esa palabra que es, no la voy a pronunciar bien claramente, Stuhl, que es la palabra alemana? Entonces, esa palabra alemana pues, debiera decir, si Martín Lutero traduce fielmente el texto, debiera decir tapa del arca. Dios puso a Jesús en la tapa del arca. Pero Martín Lutero aplica el texto. Martín Lutero comienza a vislumbrar la justicia de Dios en esto, sin todavía él conocer la verdad acerca del santuario, porque eso viene todavía más adelante con los adventistas. Pero en este caso es el despertar de la justificación por la fe. Y él, vislumbrando a Cristo, lo puede entender. Entonces, cuando Lutero traduce hilasterión o caporet, que es tapa del arca, al alemán, él la traduce como Jena de Stuhl. Y Jena de Stuhl significa literalmente sede o asiento, dependiendo de cómo lo traduzcamos, asiento o sede de misericordia. La sede de la misericordia. Entonces, la justicia de Dios que se aplica a través de la sangre de Jesús se manifiesta en un solo lugar, en el asiento o en la sede de la misericordia. Esto era un boom en la época de Lutero, porque la percepción de Dios de los alemanes y de toda Europa y del mundo conocido, el mundo que conocía o que estaba bajo el imperio romano, era una percepción de un Dios tirano y de una caja de cambio, es decir, un dios pagano, literalmente, al cual había que apaciguar y dar algo para recibir un favor, tal cual dios pagano. Entonces, este dios pagano tenías que entregarle algo para recibir. ¿Era eso misericordia? No, Dios actuaba bajo leyes, no a través de misericordia. Entonces, Dios no era tan misericordioso o para nada misericordioso. Entonces, Martín Lutero, al cambiar la percepción de Alemania con su traducción, introduce estos significados a palabras que creo yo que no está para nada de mal hacerlo, porque de hecho nuestras traducciones en español en realidad habla acerca de lo mismo: propiciación, propicio, sé justo, sé misericordioso, atiende, en otras palabras, mi pecado. Más bien habla de la misericordia de Dios. Nuestra traducción en español dan cuenta de lo que Lutero escribió allí. Entonces, ahora veíamos a Dios, si estuviéramos hace 500 años atrás, como un Dios plenamente misericordioso. Dios me quiere dar su misericordia, me quiere dar su propia naturaleza, es decir, su obediencia a la ley de Dios, no pidiéndome nada, sino que más bien queriendo que yo reciba y crea en esto y por la fe, a través del Espíritu Santo, yo reciba la obediencia, aquellos elementos que son propios para ser salvo, porque sin obediencia no se puede ingresar al cielo. Es decir, sí hay que hacer algo, que es obedecer, pero ese obedecer es un regalo de la misericordia. Entonces lo que hay que recibir más bien es la misericordia. Jena de Stuhl, allí en el asiento de la misericordia es como esto se reparte. Y luego también William Tyndale, que traduce en este caso la Biblia al inglés, la Biblia completa, porque recordemos que Wycliffe ya había hecho sus primeras traducciones del Antiguo Testamento. Tenemos en este caso, a William Tyndale, que traduce al inglés, y William Tyndale, bajo el mismo principio de Lutero, él de hecho lo escribe literalmente como dos palabras, como una frase, y le coloca a la tapa del arca Mercy Seat, es decir, asiento de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios puso a Jesús en propiciación sobre el propiciatorio. Es decir, Jesús se sienta sobre el propiciatorio. ¿Y qué ve la ley? ¿Ve a Ítalo cumpliendo la ley? No, ve a Jesús sentado sobre ella.
¿Ve a Ítalo con naturaleza divina? No. Ve a Jesús sentado sobre ella. Entonces, ¿cómo Ítalo es salvo? Cuando está en Jesús, cuando ahora Ítalo obtiene la naturaleza de Jesús, es parte de Cristo, tiene la misma fe de Jesús, es decir, tiene los atributos de Cristo. Esto era muy fácil o es muy fácil en los términos del crisol, ese crisol que debe ser pulido, esculpido, engastado y llevado sobre el fuego purificador. Y cuando el escultor o aquel que trabaja aquel crisol sabe que ese elemento de oro puro está listo, es simplemente cuando se mira en el crisol y se refleja a sí mismo. Entonces, esa purificación, la cual la ley busca, es que se refleje a sí misma. La ley debe verse reflejada. ¿Que es la ley? Cristo Jesús. ¿Quién está sentado arriba de la ley? Jesús. La ley mira a Jesús. La ley se mira a sí misma. La ley ve a cada uno de nosotros en Jesús. No aparecemos nosotros allí en el cielo. No podemos ir al cielo, al lugar santísimo. Por lo tanto, a través de la fe, Jesús se sienta por nosotros. Jesús no solo es el sacrificio perfecto. Si llegáramos hasta allí como sacrificio perfecto, gloria a Dios. Pero hasta allí llega el mundo evangélico, hasta ahí llega el mundo protestante como un sacrificio perfecto. Nosotros creemos en un Jesús que está allí siendo tanto sustituto perfecto como garante, aquel que reemplaza al pecador no solo en la muerte, sino que en la vida, en la vida perfecta, obediencia perfecta. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos atributos son los que la ley manifiesta. La ley da cuenta de la justicia de Dios, la ley y los profetas. ¿Quiénes escribieron acerca de esto? Los profetas. Los profetas han declarado la gloria de Dios. Leemos un par de versículos más, allí en Hebreos 9, versículo 14. En el 13 está hablando justamente de lo que los profetas hablaron, de esa sangre derramada, que era la de los animales, pero luego dice en el 14, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, no mediante una decisión impulsiva por el amor. Oh no, Adán cayó, me voy a lanzar y yo lo voy a rescatar. No, mediante un espíritu que ha existido por la eternidad. Ese pacto eterno es nuestra salvación. Esa confirmación de la salvación y su justicia existe desde antes de que nosotros estemos en peligro. Desde antes, algunos corazones se enternecen y sienten misericordia por alguien cuando está en problemas. Si alguien me caía mal o tenía problemas con esa persona y esa persona tiene cáncer y va al hospital y está enfermo, me da lástima por esa persona. ¿Pero por qué? Porque está en problemas. Dios no tiene ese pensamiento, Él no es humano. Por lo tanto, Él no tiene misericordia por el hecho de que hayamos caído. Él tiene misericordia incluso sabiendo que vamos a caer antes del pecado. Él la tiene por nosotros y establece su justicia antes de que esto suceda. Entonces, el Espíritu eterno, la palabra eterna, es la que da cuenta de ese amor. Asimismo, sin mancha, Él se ofrece y limpia con esa sangre vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Al Dios vivo. Dios vivo está allí parado ahora, en ese lugar. En ese lugar creemos que por la fe Él está allí y no ha salido de este santuario en el cielo hasta que se cumpla el tiempo. El cronómetro de Dios está avanzando hasta un lugar en el punto, en el tiempo que solo Dios conoce, solo Él lo conoce. Entonces, ese tiempo, hasta ese tiempo, Dios está allí. Y ese tiempo tiene una variación y una prolongación en relación a usted y a mí. Por misericordia, además, Dios ha extendido y al final del tiempo acorta el tiempo también. Por lo tanto, la justicia de Dios se manifiesta en este sentido, limpiando la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, el cual está en este lugar, ahora manifestando su justicia. ¿Se dan cuenta de cómo este plan era tan perfecto? Y solo hemos visto lo que pasa en el lugar santísimo, no solo por el hecho de ser
adventistas del séptimo día o que estemos experimentando el día de la expiación, nos interesa solo el lugar santísimo. Creo que la experiencia de la salvación está incluso cuando Jesús habitó en el campamento antes de ingresar por la puerta del atrio, antes de ingresar por este lugar. Jesús, en los primeros 9 capítulos del Deseado de toda la gente, vemos la infancia y la juventud de Jesús, y esa es una experiencia de salvación absolutamente que, si la analizamos o la estudiamos, es una experiencia de justicia que nos rememora y nos trae al Espíritu eterno, al pacto eterno, a la justicia eterna, a la misericordia eterna que Dios derrama sobre el mundo y que se hace del pecador. Y luego esta es traspasada por cada uno de los elementos hasta llegar a este lugar santísimo, el cual estábamos revisando ahora. Hay muchas otras explicaciones que podemos hacer y hay tema para mucho, 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 mucho que podamos revisar. Pero en estricto rigor, hermanos, que el Señor nos ayude a apreciar esto que Dios hace. Dios ha puesto a su Hijo no en cualquier lugar, en el lugar exacto, exacto, donde la ley observa, y la ley, estoy hablando de Dios, y la ley literal, y la ley tangible, y la ley en tabla, tanto como la ley espiritual, es Dios. Dios observa al pecador, y como Dios, si me observa a mí, me destruye, Él debe observar a Cristo, y es Cristo el que está sentado allí, a través de su sangre. Si nosotros aceptamos ser llevados y tomados por el Espíritu, la gracia de Dios se manifiesta en nosotros y somos salvos, porque la ley verá su justicia y la declarará en su mente y en su corazón, porque allí estará Jesús habitando. Vamos a orar y vamos a dar paso si es que alguno desea poder comentar algo. Vamos a orar. Señor del cielo, gracias Padre por esta meditación, porque a todos nos ayuda a poder mirarlo, Señor, como alguien que ha estado allí, no solamente desde 1844, entendiendo que para usted un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, Señor. No entendiendo la cuestión de tiempo y cosas humanas, sino que mirando su justicia y su misericordia desde las edades eternas, desde antes que cayéramos, no atendiéndonos porque nos caímos, sino que atendiéndonos porque nos ama simplemente, porque esto lo hace, porque esa es su naturaleza, amor. Incluso la destrucción significa amor bajo los parámetros de la justicia. Le pedimos, Dios, que bendiga a los hermanos aquí presentes para que todos nosotros podamos apreciar esto. Convénzanos de nuestra maldad, guíenos a la justicia para que el juicio sobre nosotros sea de salvación. En este día se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.